Bueno, muchachos, regresamos. Bien, ya vimos dos ejemplos de comentarios editoriales en prensa, ¿vale? Ya entendiendo la estructura, seguramente ya vamos a poder o vamos a tener la capacidad de empezar a hacer nuestras propias editoriales, ¿cierto? Con escribir nuestras propias editoriales y dirigirlas, por supuesto, a lo que es el tema de prensa, ¿de acuerdo? Recordemos, poner en contexto y luego sí emitir nuestra opinión con base en datos, estadísticas, antecedentes o y asimismo emitir opinión, ¿vale? Desarrollar la editorial como tal. Ahora, bajo esto, Juana pregunta, profe, ¿de cuántas cuartillas se debe desarrollar la editorial? Bueno, en la prensa, digamos que son un poquitico más estrictos con el tamaño, porque ellos pues tienen unas medidas, ¿cierto? En líneas, columnas, toda esa cuestión, ¿vale? Pero la editorial puede ser tan larga como el consejo quiera, ¿sí? Obviamente, pues por el tema de las medidas que tiene un periódico, pues es muy difícil que exceda de las dos cuartillas, ¿cierto? Entre otras cosas, porque eso está medido es por líneas y columnas, creo que eso se lo explicó el profe Sergio. Pero, entonces digamos que eso tiene unas restricciones. No sabría decirte exactamente cuánto es, pero si tú te das cuenta, lo que nosotros vimos en la editorial, yo que la extracté del periódico, ¿cierto? Saqué el texto, lo copié y lo pegué, me dieron más o menos 2 páginas, ¿cierto? Casi 2 páginas. Entonces, digamos que esa podría ser una medida de una buena editorial, ¿sí? Como sea que ellos la publicaron en su periódico. Pero, por ejemplo, la del diario El Tiempo, la medida fue de una cuartilla, ¿sí? Entonces yo creo que 1 o 2 cuartillas puede ser una buena editorial para prensa, un buen escrito. Creo que ahí caben perfectamente los elementos para hacer una buena editorial. 1 o 2 cuartillas, ¿vale? Ya lo otro sería echar mucha carreta, ¿cierto? Pero, por ejemplo, para radio, en radio no hay límite de tiempo, pues obviamente a menos que ustedes lo tengan programado de alguna manera. El límite de tiempo lo pone la producción y el director, ¿sí? Hay columnas que duran entre 5 a 10 minutos, ¿sí? Como hay otras columnas que pueden demorar perfectamente 20, 25 minutos, se pueden echar toda una media hora haciendo una columna de opinión. Ya vamos a ver una que dura todo eso. No la voy a poner completa o lógico, porque si no nos vamos aquí toda la clase escuchando a semejante joya. Ya lo van a escuchar. Entonces, muchachos, escuchemos cómo es en el tema de la radio, ¿vale? La estructura es básicamente la misma, ¿de acuerdo? La estructura es básicamente la misma y se basa en la lectura, es decir, el director debe escribir lo que va a decir, ¿vale? Partamos de la base, muchachos, que en la radio el director es quien se encarga de leer la editorial. Es el director, nadie más, nadie más, ¿vale? Ahora, si el director falta, no hay editorial. Es el director el que se hace cargo de la editorial. El director no le puede ceder eso a nadie. Es él el único responsable de leer la editorial, ¿vale? Y como ya lo dije antes en la parte anterior, el director simplemente pone a consideración y pues en un ejercicio democrático pueden hacerle algunas correcciones o agregarle algunas cosas los integrantes del medio, ¿vale? En este caso, pues de un noticiero. Pero en otras ocasiones, el director simplemente les dice, mire, voy a leer esto, esto es lo que yo opino y esto es lo que va a salir al aire, ¿vale? Y pues por supuesto, si alguno está en contra, lo puede decir, pero seguramente su opinión no va a ser tenida en cuenta, ¿vale? Entonces, son dos maneras, una tal vez un poquitico más democrática que la otra, ¿de acuerdo? Pero de esas dos maneras se puede manejar el tema en la radio,
¿de acuerdo? Obviamente lo ideal es que se haga el ejercicio democrático. ¿Para qué? Para que sea para que sea una verdadera idea expresada por el medio de comunicación. ¿De acuerdo? Entonces, escuchemos este primer ejemplo que les tengo de uno de los grandes maestros, pues para mí, ¿no? Y no sé si de pronto algunos de ustedes lo alcanzaron a escuchar, uno de los grandes maestros de la radio en Colombia, un tipo eh, que pues tuvo a bien ser director de un noticiero por casi 30 años, creo que fueron 27 años, si mal no estoy, ¿vale? Estoy hablando de el maestro Juan Gosaín, ¿de acuerdo? Escuchemos una editorial que salió por allá por el año 2013, si mal no estoy, 2012, sí, 2012, 2013 creo que fue esta editorial. Por favor, muchísima atención y tratemos de identificar la estructura de esta editorial de Juan Gosaín, ¿de acuerdo? Y ahorita miramos a ver qué otros elementos se le agregan a la editorial en radio, el comentario editorial en la radio. Escuchemos, por favor. RCN, comentario editorial. Déjenme decirles a ustedes que, como siempre hago, pero hoy más que nunca, he escogido cada palabra de este comentario que voy a hacer con el cuidado de un relojero armando una pieza. Cada adjetivo, cada verbo, cada sustantivo. Este asunto es sumamente grave. Hace unas pocas semanas, muy pocas semanas, esa excelente periodista, que es María Isabel Rueda, en la columna dominical que escribe en las páginas editoriales del diario El Tiempo, publicó una crónica sobre el tema, una columna sobre el tema, un artículo, y en el subtítulo de ese artículo, en letras así de grandes, se hacía esta pregunta a María Isabel. ¿Hay algo indebido en que los hijos del presidente de la República actúen como empresarios? Cierro comillas. Esa era la pregunta de María Isabel. Pues bien, algunos amigos míos, en privado, me preguntaron, ¿usted qué piensa de esa pregunta? Y les dije, lo grave de la pregunta no es como la formula María Isabel. Lo grave no es, según dice ella, hay algo indebido en que los hijos del presidente de la República actúen como empresarios. Lo grave, le dije yo, sería que ocurriera al revés. 2 puntos. Interrogación. ¿Hay algo indebido en que 2 empresarios actúen como hijos del presidente de la República? Ese es el tema. Ahora, varias semanas después de este episodio que les estoy comentando, el noticiero Noticias 1 de la televisión nacional que dirige Daniel Coronel anoche, y la columna que el propio Daniel Coronel escribe en la revista Semana, la que está circulando hoy, revela una investigación hecha por el noticiero, dirigida por Daniel con sus compañeros reporteros, que en esencia, tanto la columna de Coronel en Semana como la investigación anoche en la televisión de Noticias 1 sostienen lo siguiente. Los 2 hijos del presidente Uribe, el suegro del presidente de la República y uno de sus cuñados, adquirieron tierras en la sabana de Bogotá, cerca del municipio de Mosquera, por un total de 32 hectáreas. Y dice Coronel que gracias a decisiones que tomaron, óiganme bien, los directores de planeación de la DIAN, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Hacienda y la Alcaldía de Mosquera, esas tierras, compradas por la familia del presidente, se valorizaron 1000 veces. El señor Coronel trae entrevistas, documentos, trae datos precisos. A cada rato en su columna se dice, ver documento, ver el documento. Coronel sostiene, pues por eso digo que estoy escogiendo como un boticario en su mortero cada ingrediente de este producto químico, que es este comentario. Coronel sostiene que los señores Tomás y Jerónimo Uribe
más su abuelo, el suegro del presidente, más un tío suyo, cuñado del presidente, compraron en 32 millones de pesos unas tierras en la sabana de Bogotá, en las afueras de Bogotá, en jurisdicción del municipio de Mosquera, Cundinamarca, por 32 millones de pesos, tierras que, según las afirmaciones de Coronel, valen hoy 33.000 millones, es decir, 1.000 millones de veces más, 1.000 veces más, por favoritismos de varias oficinas del Estado. Repito, Coronel identifica a la Alcaldía de Mosquera, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Planeación, la DIAN y la Consejería de la Presidencia de la República. Muy bien, no es la primera vez que esto ocurre, ni es la primera vez que el propio Daniel Coronel hace este tipo de denuncias. Déjenme decirlo de esta manera, lo que yo pienso del tema. No pueden estar diciendo la verdad a ambas partes, porque son posiciones encontradas, contradictorias. Alguien está mintiendo. Alguien está mintiendo. O mienten los hijos y la familia del presidente Uribe cuando dicen que ellos no han hecho sus negocios de ese tipo. Valorizar por 1000 veces unas tierras en la sabana, ¿cómo se llama esto? Usando las influencias del Estado. O miente Coronel cuando dice que lo hicieron. Ya no más, ya no más. El país está hasta aquí de quedarse en el aire. Nunca sabemos dónde terminan las cosas. Nunca sabemos a dónde llega este tipo de denuncias. Siempre nos quedamos en la mitad del camino como los malos atletas. No, yo creo que no. El presidente de la República, sus hijos, su suegro, su cuñado, se enriquecieron gracias a que son la familia presidencial, como dice Coronel, o miente Coronel. Señores oyentes, yo sé bien lo que estoy diciendo. Yo sé cuánto lo he pensado, reflexionado desde que vi el noticiero Noticias 1 y desde que vi ayer la edición de semana con la columna de Coronel. Yo sé el cuidado que he puesto para llegar a la siguiente opinión mía personal, que no compromete a nadie, ni a RCN, ni a este noticiero. A mí y exclusivamente a mí. Si el presidente de la República sabía que sus hijos, que su suegro y su cuñado estaban comprando tierras por 32 millones para luego usar al Estado y valorizarlas y venderlas por 33.000 millones o valorizarlas en 33.000 millones, el presidente de la República tiene que irse. Si el presidente de la República no sabía eso, o si sus hijos y su suegro y su cuñado no hicieron eso, el que tiene que irse es Coronel. Irse del periodismo. Pero esto no puede seguir así. Si el presidente de la República anda en esto, llegó la hora de decir no más. Si es una calumnia, llegó la hora de decirle a Coronel no más. Los documentos que Coronel exhibe, tanto en la crónica de anoche en el noticiero Noticias 1 como en la columna de opinión que escribe en las páginas iniciales de semana, son sumamente graves. Incluso el presidente de la empresa donde están los lotes, que es una zona industrial, la zona franca de Occidente, le declaró a Coronel que sí, que esas tierras fueron compradas y luego se les dice, ¿valen ahora eso? Alguien nos está mintiendo. En un tema de tal gravedad que yo quiero anunciar a los oyentes lo siguiente, no sé si lo logremos, pero RCN pide públicamente e informa públicamente que estamos tratando de obtener la respuesta a estas gravísimas denuncias de parte de el presidente de la República, sus hijos, su suegro, su cuñado, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Comercio Exterior, la DIAN, el alcalde o exalcalde de la población de Mosquera, las declaraciones del propio Daniel Coronel, que es el que hace la denuncia. Pero esto no puede seguir así. Esta vez, o nos ahogamos en un fango de inmundicia, o salimos con la cabeza encima. Pero ya no más. No más. Uno no puede decir, miren, como si eso fuera pintoresco. ¿Se acuerda aquella vez que dijeron que no? No.
No, no. Repito, la diferencia está en que no es indebido, siguiendo con el ejemplo de María Isabel Rueda y su columna que mencioné al comienzo de este comentario, no es indebido que dos hijos del presidente actúen como empresarios. Lo que es indebido es que dos empresarios lleguen a actuar como hijos del presidente, eso sí. ¿Cuál es la verdad entre esos dos extremos? El país quiere saberla. El país necesita saberla. Que quede claro, que quede claro, porque el país necesita que quede claro. Perdonen ustedes lo rudimentario y lo rústico del ejemplo que voy a poner, pero apelo a la cultura popular para decirlo con la frase del maestro vallenato Emiliano Zurdeta en su canción legendaria, La Gota Fría. Queremos saber si miente Coronel o si miente el presidente de la República. ¿Por qué? Porque, como dice su letra, para que se acabe la vaina, hombre. En Radio Sucesos RCN, comentario editorial. Listo, muchachos. ¿Lograron identificar la estructura de la editorial? Pues, profe, yo siento que es como más a modo de crítica. Está Ajá. exponiendo una situación con la que no está de acuerdo, pone en pie sus argumentos y pues con base en eso hace como una especie de crítica social de lo que según ese comentario, no está bien que haya sucedido. Pues. Correcto. Si ustedes se fijan, la estructura es exactamente igual a la que vimos a las editoriales de la prensa, ¿cierto? Se pone primero en contexto un hecho. Juana iba a decir algo, que la vi como que... No se te escucha. ¿Alfonso iba a decir algo? Sí, sí, señor. Bueno, pues obviamente se entiende que pues el señor Juan Hugo Becerril es toda una biblia del periodismo colombiano. Por ser el director de la editorial, ¿él ya tiene un escrito o en el momento que va dando la editorial puede agregar o quitarle palabras? O sea, él es bienvenido a ser el director a hacer eso. Sí, claro, por supuesto. Desde que no se salga mucho del tema, por supuesto que lo puede hacer, ¿cierto? Obviamente, pues eso requiere de un léxico. Perdón. Eso requiere de un léxico, requiere de, pues obviamente, un conocimiento muy detallado del tema para que pueda emitir. Lógicamente, él tiene un escrito, el escrito de la editorial, pero con base en ese escrito, él puede hacer otros comentarios, puede hacer otras aclaraciones, ¿cierto? Puede traer a colación otros temas. Ustedes lo escucharon ahí mismo. Pero obviamente para eso, lógico, se requiere de una experiencia, pues el tipo la tiene toda, clarísima, ¿cierto? Y se puede hacer, ¿vale? Pero, es decir, no ceñirse, digamos, al escrito como tal de la columna, aunque la base fundamental de la editorial o del comentario editorial debe ser un escrito, ¿cierto? Debe ser algo que se escribió, porque si no, se empieza a salir por las ramas, empiezan a contar otro cuento y se extiende demasiado la columna, perdón, el comentario editorial, no columna, comentario editorial, ¿vale? Listo, sí, señor. Ya ahí la Entonces, entendí como en el fútbol, como la columna vertebral. O sea, exactamente, sí, eso. Si lo ponemos en el ejemplo de fútbol, usted como director técnico, pues tiene planeado un esquema, tiene unos jugadores, ya vio los videos del otro equipo, entonces dice, bueno, a este equipo le puedo jugar por este lado, le puedo hacer pasecitos, posesión, o le puedo tirar pelotazos, dependiendo de cómo. Usted tiene un libreto y ya dependiendo de cómo se va desarrollando el partido, pues usted puede hacer cambios posicionales, en fin, ¿sí? Lo que se llama la dinámica de lo impensado, ¿sí? Se podría aplicar en este caso, pero ojo, no exagerar mucho, señores directores, ¿cierto? O aspirantes a directores, no, no exagerar mucho en eso porque nos podemos estar saliendo por las ramas y creo que, y ahí digamos que le quitaríamos como el sentido y la esencia del comentario editorial.
Por eso mi recomendación es que los comentarios de editoriales no sean tan extensos, no sean tan extensos, ¿vale? Para que, pues primero que todo, no empiecen a salirse por las tangentes, ¿sí? Y de pronto terminen saliéndose del tema y empezar a decir otra cosa y cometan una incongruencia. Voy a leer lo que me escribió aquí Juana, porque lamentablemente sigue con problemas en el micrófono. Juana dice lo siguiente, y lo escribió ahí en el chat. A lo último hace un llamado de atención ante la nación y también se puede identificar que inicia el desarrollo de la editorial con una pregunta, lo cual es muy diferente a lo que hemos visto en los ejemplos anteriores. Sí, claro. Él empieza con una pregunta, pero fíjate, Juana, que lo hace con base en un hecho que ya sucedió, ¿sí? Es decir, el contexto que él lo pone con un hecho que ya sucedió, ¿cierto? Es decir, con base en lo publicado en un artículo, en una revista y lo publicado en un noticiero, ¿cierto? Pero él, la opinión, si te das cuenta, Juana, la parte donde él empieza a generar su opinión, la opinión personal, que él aclara que es una opinión personal, pero luego después dice RCN, ¿sí? Entonces, vuelvo y digo, los comentarios editoriales le competen al medio, no a la persona. Por más que sea la persona la que está diciendo, le competen al medio, o por lo menos al noticiero, en este caso, Radio Sucesos, ¿vale? Pero lo que yo quiero aclararte, Juana, es que él empieza con un hecho noticioso, ¿sí? Por unas denuncias que puso Daniel Coronel en su momento, Daniel Coronel, sobre un tema de unas tierras que valorizaron 1.000 millones, perdón, 1.000%, valorizaron al mil veces, mejor dicho. Entonces, ¿qué pasa? Que él apela a una pregunta que formuló otra periodista, María Isabel Rueda, que él dice que es brillante y genial, ¿cierto? Y apela y le da la vuelta a la pregunta, ¿ya? Le da la vuelta a la pregunta y a partir de darle la vuelta a la pregunta es que él empieza a generar su comentario y a dar su opinión. Pero el contexto, fíjense muchachos, el contexto es la noticia que generó Daniel Coronel al publicar la denuncia. Entonces, ojo, no se confundan a la hora de poner el contexto, muchachos, ¿vale? El contexto de un comentario editorial es el hecho noticioso como tal, contarlo de alguna manera, ¿cierto? En este caso, diferente a decirlo como una noticia, no, contarlo de alguna manera. Mire, es que anoche en el noticiero de Noticias 1 salió una noticia que dice que, o hay una denuncia en donde y empieza a poner todos los elementos para poner en contexto, ¿vale? Y de ahí en adelante, ya cuando se pone en contexto la noticia, ahí se empieza a expresar la opinión. ¿Cuál es la opinión de Juan Gosaín en esta editorial? Johan González. Que él quiere que se sepa la verdad y pues Correcto. digamos que no toma partido por ninguno de los dos, aunque pues es muy evidente qué es lo que pasa. Sí, exactamente. O sea, la denuncia está puesta y digamos que él toma los elementos de la denuncia, pero lo que usted dice es cierto, Johan. Y vuelvo a lo que les decía yo. ¿Nosotros vimos Cátedra de la Paz el semestre pasado? No, ¿cierto que no? No, no, señor. No, no tuvimos la posibilidad. Bueno, entonces, el principio del comunicador social es siempre mantenerse en una línea de objetividad. Ni tanto para un lado que queme al santo, ni tampoco para el otro lado que no lo alumbre. ¿Cierto? Entonces, él trata de no tomar partido, aunque los elementos son muy evidentes, como usted lo dice, Johan, y en el sentido de que él pregunta, bueno, ¿quién está mintiendo? Y dice, si el que está mintiendo es el presidente y los hijos del presidente y el suegro y el tío y el cuñado y el amigo y el que es toda esa gente, se tiene que ir el presidente. Pero si el que miente es Coronel, el que tiene que ir es Coronel. Y él lo pone muy claro y esa es la opinión, que se sepa la verdad. Al final de cuentas, muchachos, les cuento la historia. Eso ocurrió en el 2010 y ese mismo año la Procuraduría sancionó e inhabilitó al alcalde de Mosquera de la época,
el señor Álvaro Rincón, creo que se llamaba el tipo, lo inhabilitó por 12 años, creo que por ese caso, ¿sí? Pero a Álvaro Uribe y a Jerónimo y a todo eso no les pasó nada. Y la zona franca sigue funcionando allá en Mosquera. Entonces, pues para que se den cuenta cómo es el asunto. Pero eso ya es otro cuento, ¿vale? Eso es otro cuento y además no me quiero meter en opiniones porque no es el espacio y aparte de todo esto lo están viendo los amigos militares y pues, bueno, otro ejemplo, les voy a poner muy corto, esta vez sí muy corto, prometo que sea muy corto. Eh, Escuchen esta joya. De una vez les digo, el audio dura 23 minutos, no lo voy a poner completo, pero para que ustedes miren otros elementos no, para que ustedes tengan claro cómo es el tema de las columnas en la radio. Por favor, atentos, escuchen bien. Qué pena, se coló el comercial. Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. La selección debe estar abierta para todos. Todos los que estén bien, competitivos, sanos, al 500%, como diría nuestro líder Reinaldo Rueda Rivera. Por eso le dije a James que lo necesitamos, que la selección lo necesita, pero cuando él esté 500%, que ya sabemos que 100% no es suficiente para la selección. Sí, y vale para todos. Que sumen, que sean uno más, que corran, que jueguen, que marquen, que se sacrifiquen, sin privilegios. La individualidad es muy importante, importantísima, pero debe venir a sumar, no a restar. No pueden esperar las individualidades, algunas, que el equipo lo rodee y trabaje para ellos. Ningún jugador es mejor que todos juntos. En Colombia no hay ninguno que solo gane por todos. Aquí todos ganan y aquí todos pierden. Hoy está la historia del Sheriff en Clarín. El Sheriff es un equipo que va a jugar en 2 partidos la posibilidad de meterse entre los 32 equipos más importantes de fútbol del mundo en Champions. ¿Sí? Y ahí hay 3 jugadores colombianos. Hoy aparece en Clarín la historia completa del Sheriff. Se la recomiendo, léanla. Está además en mi cuenta de Vélez Fútbol. Titula Sheriff, la increíble historia del equipo que está a punto de jugar la Champions League y representa a un país que no existe. En ese equipo hay 3 jugadores colombianos y uno de ellos es el más importante, su goleador. En el artículo aparece una fotografía de él, Fran Castañeda, número 10, máxima figura del Sheriff. Hay una fotografía cantando un gol con la bandera colombiana. Y le acompañan Danilo Arboleda y Hansel Zapata, el mismo que jugó en Millonarios y en Equidad hasta hace poco. Cuenta la historia que el Sheriff fue fundado por 2 agentes de la KGB en los años 90, para ser preciso, en 1997. Bueno, la columna, el comentario editorial completo, ustedes lo van a encontrar ahí en la página de Antena 2, ¿vale? En la sección de palabras mayores. No quiero ponerlo completo porque es que dura 21 minutos 37 segundos. Y en esos 21 minutos 37 segundos, fíjense que contó 2 historias en una. Empezó con una y después siguió con la otra. ¿Cierto, Alfonso? Sí, sí, señor. Aunque algo que
pues obviamente porque es radio, tanto en las dos que acabamos de escuchar, es que le hacen mucho énfasis a ciertas palabras y también como la entonación, que eso como que llama más la atención del oyente. Por supuesto. Esa es una cuestión que yo a ustedes les he explicado mucho. ¿Se acuerdan cuando vimos lo del tema de la parte de lectura de noticias? El impacto. Hay que llamarle la atención al oyente, ¿cierto? Entonces el tono debe ser muy importante, debe ser importante para ustedes a la hora de hacer lectura tanto de noticias como de sus opiniones cuando tengan la posibilidad de improvisar o en este caso la editorial. Hay que llamar la atención, ¿cierto? Fíjense muchachos que en esta, por ejemplo, en esta en particular, él utiliza, para poner en contexto, él utiliza un audio, una grabación del técnico de la Selección Colombia dando la noticia. Necesitamos a James en el 500% y a partir de ese audio, antes había ya emitido una opinión. La selección es para todos. ¿Cierto? Entonces, pueden jugar con esos elementos, pero lo que siempre tiene que existir, muchachos, es la puesta en contexto. Poner en contexto el comentario editorial. ¿De acuerdo? Siempre, siempre, siempre. Ahora, otro elemento que hay en la radio, y esto para finalizar ya, muchachos, esta clase. En la radio, el comentario editorial debe estar total y absolutamente separado de la programación de la producción. Debe tener una presentación, ¿cierto? Que puede ser pregrabada, como en los casos que vimos, ustedes se dieron cuenta, Radio Sucesos presenta comentario editorial y ¡pin! Arranca Juan Gosaín hablando. Se me cayó el micrófono, discúlpenme, muchachos. O como en el caso de Carlos Antonio Vélez, se dieron cuenta que tiene una presentacioncilla allí, un audio, con una musiquita característica, ¿cierto? Carlos Antonio Vélez presenta palabras mayores, pin, y arranca Carlos Antonio a hablar con su estilo particular, ¿vale? El estilo lo imprimen ustedes. La idea es que sea impactante, ¿cierto? Esa presentación también se puede hacer por parte de otro compañero simplemente hace el anuncio y a continuación vamos con el comentario editorial a cargo de nuestro director, tal. Y arranca el director a leer su comentario editorial, ¿vale? Se puede hacer de las dos maneras. Obviamente queda más bonito con una presentación pregrabada, pero debe estar separado y ojo muchachos, una característica de un comentario editorial es que no se vende, no se patrocina. ¿Por qué razón? ¿Alguien me puede decir o se le ocurre? Porque entonces ya tendría un fin, como un... Sí, o sea, como con el patrocinio y no sé qué, entonces ya gracias a ellos es que está la opinión, también involucraría la opinión de ese patrocinador. Puede ser. ¿La Ginette? Sí, pero iba a decir lo mismo, que para no involucrar a los patrocinantes en el comentario que vayan a hacer. Exactamente. El comentario pierde total independencia. Y por supuesto, periodísticamente pierde validez porque básicamente estaría supeditado a el pago de un cliente. Entonces, pues, partiendo de esa base, si se llega a patrocinar un comentario editorial, ese periodista estaría supeditado a hablar siempre bien de ese producto o de ese servicio o de lo que sea que patrocine. Entonces, la independencia de su comentario quedaría totalmente desacreditada. ¿Cierto? Entonces, ojo, los comentarios editoriales no se patrocinan, no se venden. ¿De acuerdo? Entonces, espero que haya quedado muy claro el tema de los comentarios editoriales, porque la idea es que ustedes apliquen los comentarios editoriales en sus proyectos de radio que vamos a manejar más adelante. ¿De acuerdo? Por ahora, y como ya les dije, quedó ya lista una programación para los noticieros de el viernes. Recuerden que el viernes es presencial. Ya tienen listas las horas de presentación, muchachos.
Espero que estén todos, que lleguen todos y que puedan presentar su ejercicio. Los que no puedan ir, que se conecten, ¿vale? Pero que estén dentro de los ejercicios, ¿de acuerdo? Y que pues nos podamos volver a ver el próximo viernes, ¿vale? Cualquier cosa, cualquier cambio o algo, seguramente Juan Carlos Chingate se los comunicará, ¿de acuerdo? Muchachos, muchísimas gracias, enorme placer. No lleguen tarde la próxima. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, Qué pena. Gracias, cuídense, profe. cuídense mucho, por favor. Terminen de pasar una buena noche. Gracias, profe. Buena noche. Buenas noches, gracias. Hasta luego, profe. Feliz noche.